Un magnate arrogante humilló a una camarera frente a todo un restaurante de lujo. Pero cuando ella le respondió, sus palabras fueron tan fulminantes que un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Lo que salió de los labios de esa joven marcaría para siempre la vida de todos los presentes. Alejandro Torres observaba su reflejo en el espejo del baño del restaurante más exclusivo de la ciudad, acomodándose la corbata de seda italiana que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. A sus 49 años había levantado un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más temidos y despreciados. Le Jardin Royal era el escenario perfecto para celebrar su cumpleaños. Mesas de mármol importado, lámparas de cristal valoradas en una fortuna y una clientela tan selecta que hacía falta una recomendación personal solo para conseguir una reserva. Era exactamente el tipo de entorno en el que Alejandro se sentía en su elemento, rodeado del lujo que alimentaba constantemente su sensación de superioridad. Regresó a la mesa principal, donde su familia lo esperaba con expresiones que iban de la resignación a la incomodidad. Su esposa, Mariana, lucía impecable en un vestido de diseñador, aunque sus ojos dejaban entrever el cansancio de 2 décadas de matrimonio con un hombre cuyo ego había crecido a la par que su fortuna. «Papá, ¿en serio era necesario alquilar todo el salón principal?», preguntó su hija Valeria, de 23 años, recién llegada de estudiar en Europa con una visión muy distinta sobre la ostentación de su padre. «Por supuesto», respondió Alejandro tomando asiento en la cabecera como si se tratara de un trono. «Cuando eres alguien importante, te comportas como tal. No voy a mezclarme con cualquiera en mi cumpleaños». Su hijo menor, Javier, de 18 años, intercambió una mirada incómoda con su hermana. Llevaban años presenciando cómo su padre trataba con desprecio meseros, empleados o cualquier persona que considerara inferior, y cada vez sentían más vergüenza. «Alejandro», murmuró Mariana suavemente, «quizás podría ser un poco más discreto esta noche. Al fin y al cabo, es una celebración familiar». «¿Discreto?», soltó una carcajada que retumbó en todo el salón. «¿Por qué debería serlo? He trabajado duro para llegar hasta aquí. Si otros no lo han logrado es porque no se han esforzado lo suficiente». La familia ya había escuchado este discurso incontables veces. Alejandro había crecido en la pobreza, y su éxito económico había sido su forma de demostrarle al mundo que ya no era el niño humilde que alguna vez fue ridiculizado en la escuela. Sin embargo, en el camino se había convertido exactamente en aquello que siempre había despreciado: alguien que usaba el poder para humillar a otros. El restaurante estaba decorado especialmente para la ocasión. Flores exóticas adornaban cada mesa, una orquesta de cámara interpretaba música en vivo y el menú había sido diseñado exclusivamente por el chef principal. Todo era una exhibición de riqueza que costaba más de lo que muchas familias podían ganar en un año entero. «Señor Torres», se acercó el gerente del restaurante, un hombre elegante de unos 50 años que sabía cómo lidiar con clientes complicados. «Todo está listo para comenzar el servicio. Nuestro equipo ha sido seleccionado cuidadosamente para atenderlo esta noche». «Perfecto», asintió Alejandro con satisfacción. «Espero un servicio impecable. Y cuando digo impecable, me refiero a que no toleraré el más mínimo error». El gerente asintió con nerviosismo antes de retirarse, no sin antes hacer una señal discreta al equipo de meseros que aguardaban en el área de servicio. Todos habían sido advertidos sobre el carácter difícil del cliente y sabían que esa noche tendrían que dar lo mejor de sí para evitar incidentes. En la cocina, 15 chefs trabajaban con precisión militar preparando el menú de 7 tiempos especialmente creado para la velada. Cada plato era una obra maestra culinaria, y el costo total de la cena podría haber alimentado a varias familias durante meses. Mientras la familia Torres esperaba el inicio del servicio, Alejandro no podía evitar observar. Alejandro miraba a su alrededor con satisfacción. Las mesas vacías del resto del restaurante le recordaban constantemente que tenía el poder económico para alquilar todo el lugar solo para él y su familia. Era exactamente el tipo de demostración de poder que alimentaba su ego. «¿Saben qué es lo mejor de todo esto?», dijo, gesticulando hacia el salón vacío. «Que hay cientos de personas en esta ciudad que darían cualquier cosa por estar en mi lugar, pero jamás podrán, porque no tienen lo que se necesita para triunfar». Valeria sintió náuseas escuchando a su padre. Durante sus estudios en Europa había conocido a personas verdaderamente exitosas que también eran humildes y generosas. Había aprendido que la riqueza real no se medía solo en dinero, sino en la forma en que tratabas a los demás y en el impacto positivo que dejabas en el mundo. «Papá», comenzó suavemente, «¿no crees que podrías usar tu éxito para ayudar a otros en lugar de solo ostentarlo?».
Alejandro la miró como si hubiera escuchado la ocurrencia más absurda. Valeria, claramente esos profesores europeos te llenaron la cabeza de tonterías. El mundo es competitivo. Si ayudas demasiado a otros, se vuelven dependientes y tú te debilitas. Pero papá, intervino Javier, apoyando a su hermana. Hay estudios que demuestran que las empresas más exitosas son las que tratan mejor a sus empleados y contribuyen positivamente a la sociedad. ¿Estudios? Se burló Alejandro con una risa seca. ¿Sabes qué es un estudio, Javier? Es lo que hacen los fracasados para sentirse mejor con su mediocridad. Yo no necesito estudios. Mis resultados hablan solos. Mariana observaba la conversación con creciente incomodidad. Durante años había intentado suavizar la soberbia de su esposo, sobre todo en público, pero Alejandro parecía incapaz de controlar su necesidad de demostrar superioridad. En ese momento, las puertas del área de servicio se abrieron y apareció el equipo de meseros, encabezado por una joven que de inmediato captó la atención de todos en la mesa. Tendría unos 25 años, el cabello oscuro recogido en un moño impecable y una presencia que irradiaba profesionalismo y dignidad. Caminaba con seguridad y había en su porte una elegancia natural que contrastaba con su uniforme de trabajo. Había algo en sus ojos, una inteligencia serena, una calma profunda que no pasaba desapercibida. «Buenas noches», dijo con voz clara y firme. «Mi nombre es Isabel Morales y seré su mesera principal esta noche. Es un honor atenderlos en esta celebración especial». Su español era perfecto, aunque su entonación dejaba entrever que dominaba otros idiomas. Su manera de hablar transmitía educación y refinamiento, algo que parecía incongruente con su puesto actual. «Perfecto», respondió Alejandro sin mirarla de frente, hojeando el menú. «Esperamos un servicio excepcional. Y cuando digo excepcional, quiere decir que no habrá lugar para errores». Isabel asintió con profesionalidad, pero Valeria notó algo en su mirada. No era miedo ni sumisión como habría esperado de alguien intimidado por su padre. Era algo más cercano a la compasión, como si ella entendiera con exactitud qué clase de hombre era Alejandro y le provocara lástima. «Por supuesto, señor Torres. Hemos preparado cada detalle para que esta noche sea memorable», contestó Isabel con una calma que contrastaba con la arrogancia del magnate. Mientras explicaba el menú de 7 tiempos y las opciones de maridaje, Alejandro la interrumpió bruscamente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó en un tono más cercano a un interrogatorio que a una conversación. «3 meses, señor», respondió Isabel sin perder la compostura. «¿Y antes de esto, también servías mesas?», insistía Alejandro, buscando marcar jerarquía. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que ella respondiera. «He trabajado en el sector de servicios durante un tiempo, señor. Mi prioridad, brindar la mejor atención posible a cada cliente», respondió Isabel con calma. Era una contestación diplomática que no revelaba nada personal, pero que mantenía intacta su dignidad. Alejandro, sin embargo, interpretó su profesionalismo como una invitación para demostrar su poder. «Bien», se recostó en su silla con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Entonces sabes la importancia de mantener felices a los clientes importantes». «Todos nuestros clientes son importantes, señor Torres», respondió Isabel con una sonrisa profesional, aunque con un filo sutil que Alejandro no captó de inmediato. La familia Torres observaba el intercambio con creciente incomodidad. Valeria y Javier intercambiaron miradas de vergüenza, mientras Mariana fijaba la vista en su copa de agua como si quisiera volverse invisible. Mientras Isabel tomaba las órdenes de bebidas, Alejandro no dejaba de lanzar comentarios que buscaban marcar jerarquía. Cada pregunta, cada instrucción, era un recordatorio de lo que creía que era el lugar de ella. Pero Isabel manejaba cada situación con tal gracia profesional que comenzaba a frustrarlo. Estaba acostumbrado a que la gente de servicio mostrara deferencia, incluso miedo. Isabel, en cambio, mantenía una dignidad serena imposible de quebrar con arrogancia. Lo que Alejandro no sospechaba era que Isabel Morales cargaba con secretos que habrían sorprendido a cualquiera en esa mesa. Su presencia en el restaurante no era casualidad, y su tranquilidad frente a su hostilidad tenía motivos que él no habría podido imaginar ni en sus peores pesadillas. Cuando llegó el primer plato, el ambiente se volvió aún más tenso. Medallones de foie gras bañados en una reducción de oporto añejado 15 años fueron servidos con la precisión de un ballet. Isabel se movía con elegancia natural, depositando cada plato con técnica impecable. Sabía cómo colocarse a la izquierda, cómo sostener la bandeja con firmeza, cómo nunca dar la espalda del todo a los comensales. No era simple oficio, era entrenamiento de alto nivel en servicio de lujo. ¿De dónde aprendiste a servir así?,
Interrumpió Alejandro de pronto, cortando la conversación ligera que Valeria intentaba mantener sobre su reciente viaje a París. Isabel terminó de servir el plato de Mariana antes de responder, con la misma calma de siempre. La experiencia enseña muchas cosas, señor Torres. Era otra respuesta diplomática, pero Alejandro la tomó como una evasiva. Su ego, inflado por la ostentación de la noche, no podía tolerar que alguien que consideraba inferior no respondiera de manera directa. «No te preguntes sobre la experiencia», replicó con un tono lo bastante alto para sonar amenazante. «Te pregunté específicamente dónde aprendiste. ¿Es tan difícil dar una respuesta clara?» El ambiente cambió de inmediato. La familia se tensó visiblemente. Mariana dejó de masticar, Valeria se puso rígida en su asiento y Javier bajó la mirada hacia el plato, sintiendo esa vergüenza familiar que conocía tan bien. Isabel, sin embargo, no mostró la menor señal de intimidación. Su espalda permaneció erguida, su voz serena. «He trabajado en varios lugares a lo largo de los años, señor. Cada establecimiento tiene sus propios estándares y técnicas. Varios lugares». Alejandro se inclinó hacia adelante como un depredador que huele sangre. «Eso significa que te han despedido más de una vez. Por eso estás aquí, porque nadie más te quiere». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Con cuchillo. Los demás meseros que estaban cerca se detuvieron un instante en sus tareas, contagiados por la tensión que emanaba de la mesa principal. «Papá», murmuró Valeria, su voz cargada de súplica. «Silencio, Valeria», la cortó Alejandro sin siquiera mirarla. «Estoy teniendo una conversación con la señorita. ¿Cómo dijiste que te llamabas?» «Isabel Morales, señor», respondió con la misma calma inquebrantable. «Isabel Morales», repitió Alejandro con un tono burlón. «Dime, Isabel, ¿qué estudios tienes? ¿Terminaste la secundaria?» La crueldad explícita de la pregunta hizo que Javier sintiera náuseas. Había visto a su padre humillar empleados antes, pero nunca con una saña tan directa. Isabel lo miró a los ojos por primera vez esa noche. Hubo un instante en que algo pasó entre ellos. No era sumisión ni miedo lo que Alejandro encontró en esa mirada oscura. Era algo distinto, algo que lo incomodó profundamente, aunque no supo nombrarlo. «Terminé la secundaria». «Sí, señor», respondió ella con serenidad. «Y continué estudiando después». «¿Así?» Alejandro soltó una carcajada cruel que resonó por el salón. «¿Y qué estudiaste? ¿Un curso de cocina de 6 meses? ¿Un programita técnico para aprender a servir mesas?» «Alejandro», Mariana por fin encontró su voz. «Esto es inapropiado. Déjala en paz». «¿Inapropiado?» Se giró hacia su esposa con los ojos encendidos. ¿Es inapropiado que quiera conocer a las personas que nos sirven? ¿Es inapropiado ejercer mi derecho como cliente a hacer preguntas? No es el qué, es el cómo, intervino Valeria, la indignación temblando en su voz. La estás tratando como si fuera menos que humana. No es menos que humana. Rugió Alejandro golpeando la mesa con tal fuerza que las copas tintinearon. Pero tampoco es igual que nosotros. Existen diferencias sociales y es importante que todos entiendan su lugar. El restaurante entero cayó en un silencio sepulcral. Incluso los clientes en la zona del bar, la única parte que no había alquilado, podían escuchar lo que ocurría. El gerente observaba desde la distancia, con el rostro crispado, sin saber si debía intervenir. Isabel permaneció erguida durante todo el arrebato, y cuando él terminó de gritar, habló con una calma que contrastaba brutalmente con su furia. ¿Desea que continúe sirviendo la cena, señor Torres? ¿O prefiere que llame al gerente para que le asigne otro mesero? La pregunta, formulada con tal profesionalismo, hizo que la pérdida de control de Alejandro resultara aún más patética. Isabel demostraba un autocontrol que él había perdido por completo. «No», replicó con la voz aún tensa. «Tú vas a seguir atendiéndonos, pero quiero que recuerdes quién está pagando tu salario esta noche». «Por supuesto, señor», asintió Isabel con serenidad. «¿Le ofrezco la selección de vinos para el segundo plato?» Mientras se alejaba momentáneamente en busca de la carta de vinos, la familia Torres quedó atrapada en un silencio denso y vergonzoso. «Te estás comportando como un monstruo», dijo Mariana en voz baja pero firme. «¿Un monstruo?», repitió Alejandro, incrédulo. «¿Por establecer límites? ¿Por no permitir que una empleada me falte el respeto?» «Ella no ha sido irrespetuosa», explotó Valeria, ya incapaz de contenerse. «Ha sido absolutamente profesional. El cruel eres tú». «Valeria tiene razón, papá», añadió Javier,
encontrando valor en el apoyo de su hermana. La estás humillando públicamente y no ha hecho nada para merecerlo. Alejandro los miró con una mezcla de indignación y traición. En su mente distorsionada, era el patriarca que merecía apoyo incondicional, sobre todo en momentos donde su autoridad era cuestionada. ¿De verdad van a ponerse del lado de una extraña antes que del de su propio padre?, preguntó con una voz que oscilaba entre el dolor y la rabia. No se trata de lados, replicó Mariana con cansancio. Se trata de señalar un comportamiento que es objetivamente cruel. En ese momento, Isabel regresó con la carta de vinos. Aparentemente. «Ataque, ¿cuánto cuesta esta botella?», preguntó Alejandro, buscando una nueva línea de superioridad. «En carta está a 150 euros, señor», respondió Isabel con naturalidad. Aunque, como sabrá, su valor no solo está en el precio, sino en el equilibrio y la rareza de la añada. El comentario, pronunciado con serenidad, sonó como un recordatorio implícito de que el dinero no era lo único que definía la calidad. Alejandro arqueó una ceja, molesto de que no hubiera logrado descolocarla. 150 euros por un vino blanco, dijo con desdén, girando la copa en la mano. Supongo que para alguien como tú eso debe parecer una fortuna. Valeria apretó los labios, conteniendo un grito. Javier bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Mariana, en cambio, clavó los ojos en su esposo con un desprecio abierto que ya no se molestaba en disimular. Pero Isabel permaneció firme, su postura impecable. «El valor de las cosas, señor Torres, no siempre se mide en dinero», dijo con calma. «A veces se mide en conocimiento, en experiencia o en lo que esas cosas pueden enseñar a quienes están dispuestos a aprender». El silencio que siguió fue tan denso que incluso la orquesta del fondo pareció detenerse. Algunos de los comensales en la zona del bar giraron discretamente la cabeza hacia la mesa principal. Alejandro forzó una carcajada, intentando recuperar el control de la situación. Bonita frase, parece sacada de un libro de autoayuda barato, pero sus palabras sonaron huecas. Y en ese momento, por primera vez en la noche, parecía que era él quien trataba de justificarse frente a ella. Valeria lo notó. Javier también. Incluso Mariana lo vio con claridad. Isabel no se estaba defendiendo. Lo estaba desarmando con una dignidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Isabel sirvió el resto del vino en silencio, con movimientos tan elegantes que cada gesto parecía coreografiado. Y mientras lo hacía, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Valeria, quien comprendió de inmediato que esa mujer guardaba mucho más de lo que mostraba. La velada apenas iba por el segundo plato. Y sin embargo, la batalla silenciosa entre Alejandro e Isabel había llegado a un punto de no retorno. Los meseros que estaban cerca habían dejado de moverse, congelados en medio del servicio como si el aire mismo se hubiera espesado. «Un año entero de trabajo, para lo que yo gasto en una sola cena», repitió Alejandro, dejando que cada palabra cayera como una daga. «¿Y aún así te atreves a mirarme a los ojos?». «Alejandro, por favor», dijo Mariana, su voz grave, cargada de advertencia. Pero él la ignoró. «Eso es lo que nunca entenderán», continuó, cortando lentamente otro pedazo de lubina con el cuchillo como si diseccionara su presa. «Las diferencias sociales no son una ilusión, son una realidad. Y gente como ella», señaló Isabel con el cuchillo, casi con desprecio, «existe para recordarnos cuál es nuestro verdadero lugar». Valeria lo miraba como si estuviera frente a un desconocido. Javier, con las manos apretadas debajo de la mesa, sentía hervirle la sangre. Isabel, en cambio, permanecía erguida, con el mismo porte sereno de siempre. Había una dignidad tan feroz en su silencio que contrastaba brutalmente con la vulgaridad de la humillación. Cuando Alejandro terminó su pieza teatral, Isabel inclinó levemente la cabeza y dijo: «Gracias por compartir su opinión, señor Torres». Su tono no tenía rastro de sarcasmo, pero la frase, tan impecablemente cortés, sonó como un espejo que devolvía la imagen exacta de su crueldad. La carcajada que Alejandro intentó soltar murió a medio camino. Por primera vez en toda la velada, algo en sus ojos se quebró, una chispa de inseguridad que Isabel había logrado revelar sin levantar la voz. «Y aún faltaba la mitad de la cena. Y yo soy el hombre indicado para enseñártela», terminó Ricardo, con la voz en un susurro cargado de amenaza, tan cerca que el calor de su respiración chocaba contra el rostro de Isabela. Un silencio mortal cayó sobre el salón. Andrea tenía las manos crispadas en los brazos de la silla, como si se estuviera preparando para saltar. Diego estaba rojo de furia contenida. Patricia lo miraba con un horror que parecía perforar el aire. Isabela,
En cambio, permaneció inmóvil. La diferencia era abismal. Él parecía un animal fuera de control, y ella, una estatua de serenidad. Finalmente, habló. Señor Vázquez, su tono había perdido la cortesía, pero no la calma. Le sugiero que regrese a su asiento. La autoridad en su voz fue tan inesperada que algunos comensales del bar se giraron instintivamente, como si hubieran escuchado a alguien en la dirección. Incluso el gerente, que había avanzado hasta la mitad del salón, vaciló y se detuvo, confundido por la dinámica que presenciaba. Ricardo parpadeó, descolocado. No era la súplica ni el miedo lo que esperaba. Era una orden disfrazada de sugerencia, pero que sonaba con un peso que no podía explicar. ¿Me estás dando órdenes?, dijo, forzando una risa que se quebró en la mitad. Isabela sostuvo su mirada sin pestañear. Le estoy ofreciendo la oportunidad de conservar lo poco de dignidad que aún tiene esta noche. El cuchillo con el que Ricardo había estado gesticulando cayó de golpe sobre el plato, con un ruido metálico que hizo estremecer a todos. Por primera vez, no fue Ricardo quien tenía el control de la mesa. «Trabajo duro», repitió Isabela, saboreando las palabras como si las estuviera pesando en una balanza. Interesante, porque, según los registros públicos, se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para que el silencio se volviera insoportable. Gran parte de sus primeros contratos provinieron de adjudicaciones directas del gobierno, cuando usted apenas empezaba. Ricardo se quedó inmóvil. Su rostro pasó de la burla a la sorpresa, y luego a un rojo oscuro que traicionaba furia contenida. «¿Qué insinúas?», gruñó, con la voz áspera. «No insinúo nada, señor Vázquez». Los ojos de Isabela brillaban con una serenidad peligrosa. «Solo repito hechos verificables, hechos que cualquiera puede consultar, hechos que muchos en esta ciudad prefieren callar. Hasta ahora». Un murmullo recorrió el restaurante. Algunos de los clientes en el bar ya habían sacado discretamente sus teléfonos, grabando lo que sucedía. Patricia llevó una mano a su boca, horrorizada. Andrea y Diego intercambiaron una mirada cargada de incredulidad. ¿Cómo demonios sabía Isabela todo eso? Ricardo, en cambio, estaba desencajado. Su máscara de seguridad absoluta se resquebrajaba ante todos. Tú no sabes nada de mí». Trató de recuperar la compostura, pero su voz temblaba. «Sé más de lo que cree», respondió Isabela sin levantar la voz. «Sé de dónde vino cada dólar. Sé qué alianzas forjó y a quién destruyó en el camino. Sé que no siempre fue el visionario que presume ser. Y lo más importante, sé quién pagó el verdadero precio por su éxito». El silencio volvió a caer como un martillo. Isabela dio un paso atrás, pero no en retirada, sino como quien prepara el terreno para el golpe final. «Y créame, señor Vázquez, esta conversación apenas comienza». Como si las palabras de Isabela fueran balas. «Él luchó contra usted. Señor Vázquez», continuó ella, su voz firme, cargada de una dignidad que parecía llenar el salón entero. «Fue mi padre quien trató de organizar a la comunidad, quien creyó que podía enfrentar a un hombre con dinero, conexiones y cero escrúpulos. Y fue usted quien se aseguró de destruirlo en los tribunales hasta que no tuvo más que rendirse». Ricardo negó con la cabeza, su cuerpo tambaleándose como si tratara de rechazar una realidad insoportable. Tu padre estaba equivocado. No tenía derecho», balbuceó, pero nadie en el restaurante creía en sus palabras. Andrea lo miraba con lágrimas de rabia en los ojos, Diego con un odio nuevo que no había sentido nunca hacia su propio padre. Patricia estaba paralizada, incapaz de sostenerle la mirada. Isabela dio el golpe final. «Usted me preguntó toda la noche si alguna vez había cenado en un lugar como este, si alguna vez había viajado en primera clase, si alguna vez había tenido una mansión». Hizo una pausa, dejando que cada palabra resonara en el silencio absoluto. «La respuesta es no, porque mientras usted se hacía multimillonario con las tierras que nos robó, mi familia perdió todo. Nuestra casa, nuestro sustento, nuestra dignidad». Un murmullo recorrió el restaurante. Los clientes del bar estaban grabando sin disimulo. El gerente estaba petrificado, consciente de que estaba presenciando un escándalo que pronto estaría en todas las redes sociales. Isabela respiró hondo, y por primera vez en toda la noche dejó que la emoción atravesara su voz. «Y aún así, aquí estoy, señor Vázquez, frente a usted, de pie, con dignidad, algo que ni todo su dinero ha podido comprarle jamás». Ricardo se desplomó en su silla, como si lo hubieran vaciado de todo aire. No era el magnate poderoso que había alquilado un restaurante entero para presumir.
Era solo un hombre acorralado por la verdad, incapaz de sostener el peso de su propia historia. Historia golpeó a Ricardo con la fuerza de un huracán. Sus hombros se hundieron. Su rostro, desfigurado por el llanto, mostraba una mezcla de incredulidad y remordimiento que nunca antes había experimentado. La arrogancia que lo había sostenido durante décadas se había evaporado por completo, dejando solo un hombre pequeño, derrotado frente a la mujer que había sobrevivido y prosperado gracias a su propio esfuerzo. Isabela bajó la foto lentamente, manteniendo la mirada fija en él. «Y ahora, señor Vázquez», dijo con voz firme, pero sin levantarla, «me pregunto, ¿quién de los dos ha hecho realmente algo valioso en la vida? ¿Quién ha construido algo que merezca respeto y no miedo?» El silencio se volvió absoluto. Andrea y Diego, sentados al borde de sus sillas, sentían un extraño alivio al ver a su padre finalmente confrontado por la verdad. Patricia, aún con lágrimas en los ojos, abrazó a sus hijos, incapaz de pronunciar palabra. Isabela dejó la fotografía sobre la mesa frente a Ricardo, un gesto cargado de simbolismo. No había necesidad de insultos ni gritos, la imagen hablaba por sí misma. Todo el restaurante lo observaba, y el eco de la injusticia que Ricardo había perpetrado se sentía palpable en cada rincón del salón. «Durante años, señor Vázquez», continuó, «usted nos quitó nuestro hogar, nuestra seguridad y nuestra dignidad. Pero yo sobreviví, y he llegado aquí esta noche no para vengarme, sino para mostrarle que el verdadero poder no se mide en dinero ni en miedo. Se mide en justicia, integridad y la capacidad de levantarse a pesar de la adversidad». Ricardo permanecía inmóvil, incapaz de articular palabra. Por primera vez en su vida, se encontraba ante alguien que no solo no temía su dinero ni su autoridad, sino que lo enfrentaba con la verdad desnuda, revelando cada mentira y cada abuso que lo habían sostenido. Isabela respiró hondo y concluyó: «Y ahora, señor Vázquez, ha llegado el momento de que todos los que estamos aquí veamos lo que realmente significa ser grande. No es lo que posees, es lo que haces con el poder que te ha sido dado». El restaurante entero quedó en un silencio sepulcral. La humillación de Ricardo era completa y la dignidad de Isabela incuestionable. Por primera vez, el hombre que creía controlar todo con su riqueza y su arrogancia se encontró sin defensa alguna frente a la mujer que había transformado su dolor en fuerza. Y lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que el corazón de Ricardo se detuviera por un instante. «Y aún así, señor Vázquez», dijo con voz firme, clara, implacable, «mi familia sobrevivió. Aprendimos a levantarnos después de cada golpe que usted nos dio. Reconstruimos nuestras vidas con esfuerzo, educación y dignidad. No hay dinero en el mundo que pueda comprar eso». El silencio en el restaurante era absoluto, cargado de tensión. Los comensales contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando algo más que un enfrentamiento. Veía la caída de un hombre poderoso y la afirmación de justicia que iba mucho más allá de la venganza personal. Ricardo, todavía arrodillado, estaba sin palabras. Su orgullo, su arrogancia, todo lo que lo había definido durante décadas, se había derrumbado. Las lágrimas continuaban rodando por su rostro, pero ahora vio un matiz de comprensión tardía. Había subestimado la fuerza de aquellos a quienes creía débiles. Isabela dio un paso atrás y respiró hondo, dejando que cada palabra calara en él. «El verdadero poder no está en destruir vidas, señor Vázquez. Está en construirlas. Está en protegerlas. Y usted eligió el camino contrario. Hoy, frente a todos nosotros, enfrenta las consecuencias de esa elección». Andrea y Diego se acercaron lentamente a su padre, sin miedo, pero con ojos que reflejaban una mezcla de compasión y condena. Patricia permaneció inmóvil, la tristeza y la decepción pintadas en su rostro. Ricardo apenas podía mirarlos. La magnitud de lo que había hecho y lo que acababa de ser confrontado lo aplastaba. Por primera vez en su vida, no había dinero, poder ni influencia que lo salvara. Solo estaba él, la verdad y la mujer que representaba todo lo que había destruido. Isabela se retiró unos pasos, manteniendo su dignidad intacta. Su mirada era de triunfo silencioso, pero también de dolor contenido. Había logrado justicia, pero la justicia rara vez se disfrutaba sin sentir la herida de los recuerdos que la provocaron. «Ahora, señor Vázquez», dijo finalmente, con calma absoluta, «espero que entienda algo que nunca antes había comprendido. El respeto y la verdadera grandeza no se exigen, se ganan. Y usted nunca lo hizo». El restaurante permaneció inmóvil unos segundos más, antes de que un susurro comenzara a recorrer el lugar, un murmullo que transformó la tensión en reverencia silenciosa hacia Isabela y la caída total de Ricardo. «Vázquez»,
continuó Isabela, su voz firme y controlada. Este es el documento que demuestra formalmente la reclamación de mi familia sobre los terrenos de la comunidad San José. Con él, usted no podrá esconderse ni retrasar más la restitución de lo que nos fue arrebatado. El restaurante quedó completamente en silencio. Cada persona allí entendió que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de un simple conflicto entre un cliente arrogante y una mesera. Era justicia, ejecutada con precisión y dignidad. Ricardo intentó reaccionar, su orgullo luchando contra la avalancha de culpa y miedo que lo abrumaba. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Patricia lo miraba, incapaz de comprender cómo el hombre con quien había compartido su vida podía haber sido tan despiadado y ahora tan vulnerable. Andrea y Diego se mantenían cerca, atónitos, mientras la magnitud de la verdad golpeaba como una marea incontrolable. Isabela se dirigió a todos los presentes, su voz clara y firme. Todos los privilegios y la riqueza del mundo no pueden borrar la injusticia cometida. La verdadera grandeza se mide por la manera en que cuidamos y respetamos a los demás, no por el dinero que acumulamos. Luego, con un gesto calmado, depositó el sobre la mesa frente a Ricardo, dejando que la gravedad de la situación se asentara por sí misma. Ricardo cayó de rodillas nuevamente, no por obediencia, sino por el peso aplastante de la verdad. Sus lágrimas fluían sin control, mezclándose con la incredulidad y la desesperación. Por primera vez en su vida, no había negocios que salvaran su ego ni fortuna que protegiera su conciencia. Solo quedaba él, confrontando la totalidad de su maldad y la fuerza de la justicia que había subestimado durante años. El restaurante permaneció en un silencio absoluto. Ningún murmullo, ningún sonido de cubiertos o copas. Solo la presencia imponente de Isabela Morales y el hombre que finalmente enfrentaba las consecuencias de su codicia y arrogancia. En ese instante, cada persona allí entendió la lección. El poder verdadero no se mide en dinero ni en títulos, sino en dignidad, justicia y la capacidad de levantarse ante la adversidad. Y Isabela Morales había demostrado, con cada palabra y acción, que era dueña de todo eso. Acciones forzadas. El perdón es algo que se gana demostrando un cambio genuino, una transformación de corazón y de mente. Sus actos futuros, no su patrimonio, determinarán si alguna vez podrá ser perdonado. Ricardo bajó la cabeza, sintiendo el peso de cada palabra. Toda su vida construida sobre codicia y poder se había reducido a un momento de verdad que no podía evadir ni negociar. Finalmente, con un hilo de voz, murmuró: «Haré lo que pides, todo lo que sea necesario». Isabela asintió lentamente, su postura firme pero serena. «Entonces comenzaremos mañana. Yo supervisaré que cada compensación se realice de manera justa y que las familias reciban exactamente lo que les corresponde. Cualquier intento de desvío o manipulación será reportado inmediatamente». Patricia se acercó y sostuvo la mano de su esposo, con una mezcla de miedo y alivio. Andrea y Diego intercambiaron miradas cargadas de emoción. Sabían que su vida y la de otros dependía ahora de que su padre cumpla con lo prometido. Isabela guardó los documentos en su sobre, caminó hacia la puerta del restaurante y, sin mirar atrás, dijo: «Esta noche no es solo justicia para mi familia, es una lección para todos. El verdadero poder no reside en el dinero, sino en la integridad, la compasión y el respeto que mostramos a los demás». El restaurante entero permaneció en silencio por unos segundos antes de que los comensales aplaudieran, primero tímidamente, luego con creciente entusiasmo. Era un reconocimiento no solo de la confrontación, sino del triunfo de la dignidad sobre la arrogancia y la crueldad. Ricardo permaneció de pie, temblando, mientras su mundo se desmoronaba. Ya no era el hombre que todos temían. Ahora era un hombre que debía reconstruir su vida sobre los principios que durante años ignoró. Su mirada se cruzó con la de Isabela por última vez y en ese instante comprendió que había perdido algo que nunca podría recuperar: la capacidad de huir de su propia conciencia. Andrea susurró a Diego: «Tal vez ahora podamos hacer algo realmente bueno». Y con eso, la historia cerró un ciclo de justicia y redención, dejando claro que la verdadera fuerza no se mide en riquezas, sino en el coraje de enfrentar la verdad y el compromiso de corregir el daño causado. A mí mismo de que estaba haciendo lo correcto, murmuró finalmente, su voz temblorosa. Me decía que los fines justificaban los medios, que la riqueza y el poder eran símbolos de éxito y que el sufrimiento de otros era solo un costo necesario. Isabela lo miró con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que él mostraba. «¿Y ahora?», preguntó suavemente, como si le ofreciera la última oportunidad de reflexionar. «¿Sigue pensando que ese sufrimiento fue un precio justo por su éxito?». Ricardo bajó la cabeza, sollozando en silencio.
No podía articular respuesta alguna. Por primera vez, comprendía con claridad el peso absoluto de sus acciones. No solo había destruido vidas, sino que había erosionado su propia humanidad. Isabela se giró lentamente hacia Patricia, Andrea y Diego. «Ahora saben la verdad», dijo, su voz firme pero serena. «Lo que decidan hacer con ella y con su futuro es responsabilidad de cada uno de ustedes. Pero recuerden, la justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata de abrir los ojos y cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde». El silencio en la sala era absoluto. Ricardo estaba quebrado, su familia consternada, y los presentes conscientes de haber presenciado algo más que una confrontación. Habían sido testigos del colapso de un hombre que había vivido engañado por su propia arrogancia y crueldad. Finalmente, Isabela guardó los documentos y se preparó para retirarse, dejando atrás no solo un hombre despojado de su orgullo, sino también la semilla de una posibilidad de redención, aunque aún incierta y distante. El tic-tac del reloj resonaba más fuerte que nunca, marcando un antes y un después en la vida de todos los que estaban allí. «Usted me ayude a asegurar que esto se maneje correctamente. Quiero que mi familia haga lo correcto a partir de ahora y no repetir los errores de mi padre». Isabela la miró con una mezcla de orgullo y gravedad. «Andrea, lo que acaba de decir es exactamente el tipo de liderazgo que puede cambiar vidas, no destruirlas. Pero primero, su familia necesita enfrentar la verdad y asumir la responsabilidad que le corresponde. Ese es el primer paso hacia la reparación». Diego se acercó también, apoyando a su hermana. «Señorita Morales, quiero ayudar a que las familias afectadas reciban justicia. Quiero que sepan que no somos como mi padre». Isabela asintió levemente. «Eso depende de sus acciones, no de sus palabras. Pero hoy han dado el primer paso. Aprender de lo que pasó aquí y actuar en consecuencia será la única manera de honrar a aquellos que sufrieron». Ricardo permanecía sentado, abatido, con la mirada perdida en los documentos sobre la mesa y los recuerdos de los años de crueldad que finalmente lo alcanzaban. Su imperio de dinero y poder había sido una construcción vacía, y ahora comprendía que ni toda su riqueza ni su influencia podrían reparar el daño causado. Isabela respiró profundamente y se dirigió a la familia Vázquez en un tono que combinaba firmeza y compasión. «Ahora saben lo que pasó. El resto depende de ustedes. Pueden elegir continuar ignorando la verdad y repetir la historia, o pueden tomar medidas para reparar el daño, para construir algo que tenga sentido y valor real». El silencio llenó el restaurante, pesado y cargado de consecuencias. Nadie se movía, nadie hablaba. Cada respiración parecía un recordatorio de que la vida de la familia Vázquez ya no sería la misma. Isabela guardó los documentos con cuidado, manteniendo la dignidad que había mostrado toda la noche. Con un último vistazo a Ricardo, quien no podía sostener su mirada, ella se retiró hacia la salida, dejando atrás no solo una familia quebrada, sino también la posibilidad de redención si decidían aceptarla. El tic-tac del reloj antiguo resonaba de nuevo, marcando no solo el paso del tiempo, sino la ineludible llegada de consecuencias y la oportunidad de un cambio verdadero. Mismos términos que mi padre no pudo. Puede elegir actuar con integridad y reparar el daño que causó, o continuar construyendo su legado sobre mentiras y sufrimiento. Ricardo permaneció en silencio, cada palabra de Isabela calando profundamente, como si finalmente comprendiera que la verdadera riqueza no se medía en dinero ni propiedades, sino en la dignidad y la justicia. Patricia, Andrea y Diego lo miraban, esperando que su esposo y padre entendiera lo que estaba en juego, no solo su fortuna, sino la posibilidad de redimir su alma. Isabela continuó, su voz firme pero compasiva. «Señor Vázquez, durante toda la noche hemos visto al hombre que intentó esconderse detrás de su dinero y su poder, pero ahora está frente a una encrucijada. Puede usar lo que le queda para hacer lo correcto, para devolver algo a las vidas que destruyó, o puede aferrarse a lo que queda y perder la oportunidad de convertirse en algo más que un hombre quebrado». Andrea dio un paso adelante, tomando la mano de Diego. «Papá, queremos que haga lo correcto, no por miedo a la ley, sino porque es lo correcto. Nosotros haremos nuestra parte, renunciando a lo manchado y ayudando a reparar el daño. Pero necesitamos que usted también elija actuar con integridad». Ricardo levantó la vista, y por primera vez esa noche hubo un destello de claridad en sus ojos. Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero la desesperación empezaba a transformarse en algo más parecido a la aceptación. Finalmente, asintió lentamente, con voz temblorosa: «Lo haré lo correcto». Isabela asintió, su expresión suavizándose en una mezcla de alivio y respeto. «Eso es todo lo que se puede pedir, señor Vázquez».
No será fácil, y tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones, pero al menos ahora ha tomado la decisión correcta, y a partir de hoy puede comenzar a reconstruir, no su riqueza, sino su humanidad. El silencio en el restaurante se llenó de una calma extraña, como si el aire mismo reconociera que algo irreversible había ocurrido. La familia Vázquez, aunque aún golpeada por la verdad, había dado el primer paso hacia un futuro distinto. Y mientras Isabela se retiraba finalmente hacia la salida, las estrellas brillaban sobre la ciudad, recordando que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una oportunidad para la esperanza y la redención. Deponentes y testigos preparados para dar fe de que todo el proceso se realizaría de manera transparente. La sala estaba silenciosa, pero cargada de una tensión expectante. Cada detalle, cada firma sería histórico. Ricardo se sentó frente a la mesa de conferencias, tomando los documentos que representaban la restitución total de lo que había arrebatado. Las propiedades, los pagos compensatorios y la creación de un fondo perpetuo para proteger a comunidades vulnerables en el futuro. Por primera vez, no había miedo ni arrogancia en su semblante, solo un peso de responsabilidad que finalmente estaba dispuesto a asumir. Isabela se situó a un lado, observándolo con una mezcla de vigilancia y respeto. Patricia, Andrea y Diego permanecieron detrás de él, como recordatorios silenciosos de que las decisiones que tomarían no solo afectarían a extraños, sino también a su propia familia. El primer representante legal tomó la palabra. Señor Vázquez, esto es su firma, que ratifica la transferencia del 80% de su patrimonio neto y la aceptación de todas las condiciones estipuladas para la compensación y el fondo. Ricardo asintió, respirando hondo. Entiendo cada línea, cada palabra. Estoy listo. Uno por uno, los documentos fueron firmados. El acto fue solemne, casi ceremonial. No había flashes ni cámaras. Incluso los reporteros fuera del edificio habían sido retenidos hasta que todo estuviera concluido. Cada firma era un paso hacia la justicia, un paso hacia la redención y un paso hacia la reconstrucción de lo que su codicia había destruido décadas atrás. Cuando finalmente colocó su firma final, Ricardo levantó la vista. Su mirada se encontró con la de Isabela, y por un instante ambos compartieron un silencio cargado de significado. Sin palabras, comprendieron que el acto de justicia había sido completado, pero que la verdadera transformación comenzaba ahora, en las acciones que seguirían y en la vida que reconstruirían. Patricia exhaló lentamente, dejando que una mezcla de alivio y tristeza la invadiera. Andrea y Diego se acercaron a su padre, y juntos, los cuatro compartieron un momento que ninguna riqueza podía haber comprado. Un instante de verdad, de reconocimiento y de la posibilidad de un futuro distinto. Al salir de la sala de conferencias, la luz del sol que entraba por los ventanales parecía diferente, más cálida, más real. La ciudad seguía su ritmo afuera, pero dentro de ese edificio se había cerrado un capítulo de destrucción y comenzaba uno de reconstrucción. Ricardo, por primera vez en su vida, caminaba hacia un futuro que no podía comprar, pero que finalmente podía merecer. Gritos contenidos y abrazos largamente reprimidos. Algunas personas se abrazaban a sí mismas, otras se abrazaban entre sí, compartiendo la mezcla compleja de dolor pasado y esperanza presente. Ricardo permaneció de pie, temblando ligeramente, con los ojos fijos en los documentos frente a él, consciente de que cada firma representaba no solo dinero devuelto, sino vidas restauradas, dignidad recuperada y la oportunidad de un futuro diferente para muchas familias. Isabela se acercó, colocando suavemente una mano sobre el brazo de Ricardo. «Hoy no solo hiciste justicia, Ricardo», dijo con voz tranquila, pero firme. «Hoy elegiste ser humano. Eso es algo que el dinero nunca podría comprar». María Elena Rodríguez, todavía con lágrimas en los ojos, se acercó nuevamente y asintió hacia él. «No pedimos perdón, señor Vázquez», dijo, «pero aceptamos su acción. Eso es suficiente para empezar a sanar». Andrea y Diego miraban a su padre con una mezcla de respeto renovado y determinación, conscientes de que su ejemplo ahora podía ser uno de rectitud y no de codicia. Patricia, conmovida hasta lo más profundo, finalmente se permitió soltar un suspiro de alivio. La familia, aunque marcada por años de engaño y dolor, tenía la oportunidad de reconstruirse sobre la base de la verdad y la responsabilidad. Ricardo, aún con lágrimas recorriendo su rostro, levantó la vista y vio la gratitud y esperanza en los ojos de Isabela y las familias reunidas. Por primera vez en décadas, sintió un alivio profundo, una liberación de la pesada carga que había cargado sobre su conciencia. La justicia, finalmente, se había hecho tangible, y con ella,
la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras la sala comenzaba a calmarse, los murmullos de agradecimiento llenaban el aire. Ricardo respiró hondo. Con una voz casi reverente, dijo: «Hoy aprendo lo que significa construir algo verdadero, algo que nadie puede quitarme». Isabela sonrió levemente, sabiendo que ese momento, más allá de la restitución económica, había sembrado las semillas de una transformación real y duradera. Confianza y respeto. Ricardo sonrió con una serenidad que nunca había sentido antes. Ya no estaba gobernado por la codicia ni por la necesidad de sentirse superior. Ahora estaba guiado por un propósito real, tangible, y la satisfacción de ver vidas reconstruidas a su alrededor. Isabela lo observó un momento, asintiendo con aprobación. «Ese tipo de riqueza», dijo suavemente, «es la que nunca puede ser quitada, Ricardo, ni por el tiempo, ni por los errores del pasado». El sol comenzaba a ponerse sobre la nueva comunidad de San José, bañando los edificios y los jardines en un cálido resplandor dorado. Las familias reían, conversaban y trabajaban juntas, y los niños corrían libres entre las casas y el centro comunitario. Cada ladrillo colocado, cada planta sembrada, cada decisión tomada por las familias representaba un paso hacia la sanación colectiva. Ricardo respiró hondo, sintiendo por primera vez el verdadero significado de responsabilidad y conexión. «Gracias, Isabela», dijo, con una humildad que parecía natural, no forzada, «por no rendirte, por darme una segunda oportunidad. Prometo no desperdiciarla». Isabela sonrió, pero sus ojos brillaban con algo más que satisfacción profesional. Había algo de orgullo genuino, de ver a alguien transformarse desde el fondo de su humanidad rota hacia la construcción de algo que realmente importaba. «No lo desperdicies, Ricardo. La verdadera prueba comienza ahora, todos los días, con cada acción que tomes». Mientras la cámara del dron sobrevolaba la comunidad, mostrando los techos recién construidos, los jardines y las áreas de juego, se sentía que algo más grande que ellos mismos había sido creado. No solo una comunidad restaurada, sino la evidencia viviente de que incluso las heridas más profundas pueden dar paso a la esperanza, la redención y un futuro mejor cuando se elige construir en lugar de destruir. Y así, entre barro, risas y trabajo compartido, Ricardo Vázquez encontró finalmente la riqueza que el dinero nunca pudo darle: propósito, redención y la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente valioso.